El siguiente segmento es presentado por el Fifth Third Bank. Ya está disponible un programa del gobierno que es posible, al cual usted puede calificar y puede obtener ayuda para el pago de la cuota inicial para la compra de su primera casa. Miguel Villarreal, de Fifth Third Bank, nos habla al respecto. Bienvenido, Miguel, portador de buenas noticias. Claro que sí, Carlos. Gracias por Noticias invitarnos. positivas para las personas que quieren comprar una casa. ¿De qué se trata el titular? Que es un titular de actualidad en el suroeste de la Florida, generado en la jornada de este lunes. Definitivamente es algo muy interesante que nos trae mucha alegría en la comunidad. Es un programa estatal conocido como el SHIP Program. Es un programa que ha existido durante muchos años. Este programa le ayuda a las personas con el down payment y lo cubre parte de los gastos de cierre. Lo interesante, Carlos, en este programa es el porcentaje que quieren ahora contribuir, 20% del precio de compra. Es un incremento en relación a lo que ocurría en años anteriores y que también es un incentivo interesante para aquella persona que quiere comprar su primera casa aquí en Estados Unidos. Definitivamente es un incentivo y aparte si es un incremento, estamos hablando de un 3% a un 20%. Es un incremento considerable, de 3% era lo que se daba el año anterior, que no era una ayuda para nada que fuera de verdad interesante, y ahora 20% entonces. 20% con un máximo de $20,000, pero sigue siendo bastante significativo. Esta se convierte en una segunda hipoteca cuando hablamos que ellos nos van a ayudar con el 20% del valor de la propiedad que no sea superior a $20,000 a un interés del 0%. ¿Esto es una segunda hipoteca o cómo podemos interpretar en qué consiste este préstamo? En el mercado financiero eso se conoce como una hipoteca silenciosa o un segundo mortgage, una segunda hipoteca. Sí es una hipoteca, pero es una hipoteca con las siguientes características. No tiene pago mensual, no tiene intereses y no hay que repagarla a no ser de que la persona pierda su homestead, es decir, que ya no viva en la casa, la refinancie para obtener dinero, sacar dinero, o la persona decide vender la propiedad, tiene que pagar. Si la persona permanece en esa residencia por toda su existencia, nunca tendría que pagar ese valor entonces. Eso es correcto. Solamente se cancela ese valor si se muda o si vende la propiedad. Correcto. De ahí, ¿cuáles son los requisitos para aplicar? Porque también es importante que las personas conozcan qué es lo que tienen que cumplir para poder acceder a ese préstamo. Bueno, hay 3 pasos fundamentales que la persona debe hacer. El primer paso, la persona debe acercarse a una institución financiera, debe buscar una preaprobación y debe tener en claro que le van a preguntar 2 tipos de requisitos, uno para el banco y uno para el Estado. Para el banco los requisitos son normales bajo un préstamo de gobierno, y a lo que me refiero con normales es vamos a revisarles el ingreso, los taxes, lo que han hecho en los últimos 2 años y su ingreso. Y para el condado son estos que estamos viendo en este momento. Cuando hablamos de no haber tenido una casa propia en 3 años, por ejemplo, el acuerdo de ocupación de vivienda como una residencia principal, que es lo que vamos a hablar en referencia a que no se pueden comprar varias propiedades, sino que esta es su única propiedad también. El contrato de compra de la propiedad en el condado Collier, en Naples, Marco Island o Everglades City, porque es el condado Collier el que está ofreciendo este préstamo. ¿Qué hay de la proyección de los ingresos para el año 2013? Bueno, esta es la segunda parte, lo más importante aquí. Cuando el condado evalúa la calificación para estas familias, va a mirar a todas las personas adultas mayores de 18 años que trabajan en esa casa, independientemente de que sea la persona que esté aplicando para la hipoteca con el banco. Un ejemplo. Una familia constituida por 3 adultos, papá, mamá y un hijo mayor de 18 años. El padre se acerca a una institución financiera como Fifth Third Bank, nosotros calificamos al padre basado en sus ingresos, su trabajo, su historia crediticia. El condado va a requerir que haya un disclosure, que se explique y se soporte con documentación lo que ganan todos los adultos que califican. Entonces ellos tienen unas tablas. Esas tablas están destinadas por valor de ingreso anual y tamaño de familia. Entonces 3 adultos trabajando, 2 menores en la casa, tiene un ingreso límite establecido en esa tabla. Si la familia gana más de ese ingreso, no va a calificar para esta ayuda. Es importante entonces acercarse a una institución financiera primero para conocer más sobre esta iniciativa denominada SHIP, por sus siglas en inglés, es el programa State Housing Initiative Partnership Program, y de ahí entonces saber si aplican o no. También otro requisito importante, el pago de la hipoteca no puede exceder el 31% del ingreso anual.
algo en prevención para evitar lo que ocurrió años atrás cuando explotó el mercado hipotecario y la burbuja en la cual vivíamos? Definitivamente, los condados y sobre todo cuando hablamos de dinero de gobierno, tenemos que ser muy responsables en cuanto al lending, y los bancos también tenemos esas condiciones. Si la persona, vamos a hacerlo numéricamente para que sea más fácil entenderlo, si una familia tiene un ingreso total de $1,000 mensuales, el pago de su hipoteca no puede exceder de $310 al mes. Puede que la familia en su forma de vivir normalmente diga, yo puedo destinar más dinero para el pago de mi hipoteca, pero bajo los estándares y estadísticas que han establecido durante los años y la historia en los Estados Unidos, no es recomendable que una persona obtenga una ayuda o tenga una hipoteca si se va a sobrepasar ese ingreso. Cuando escuchamos la posibilidad de tener nuestra propia casa, nos imaginamos que vamos a poder tener la casa de nuestros sueños, la que puede llegar hasta el $500,000. ¿Una propiedad de esa naturaleza aplicaría también para este tipo de programa o hay un límite específico en referencia al valor de la propiedad que nosotros podemos comprar? Bajo las políticas de este programa, la casa no puede tener un costo superior a $300,000, pero volvemos al paso anterior, no más del 31% del ingreso de la persona y qué tan grande es la familia. La mejor forma de mirar esto es, entre más grande la familia, van a tener la oportunidad probablemente de comprar una casa de mayor valor, pero una familia pequeña, esposo y esposa, probablemente no van a nunca poder acceder a una casa de $300,000 porque su ingreso los va a descalificar del programa. Bueno, pero hay propiedades también actualmente en el mercado que inician en el orden de los $50,000, $60,000, que para hacer la primera casa también puede ser una posibilidad interesante en considerar. ¿Cuánto dinero tiene el condado Collier? Porque estamos hablando específicamente de la porción de Collier para entregar, y a partir de cuándo está disponible ese dinero, esos recursos. Bueno, el condado tiene millones de dólares. La cifra exacta va a ser muy difícil determinarla, o no me atrevo a decirla en este momento por una razón sencilla, Carlos. El año fiscal gubernamental termina en septiembre y ellos tienen gran cantidad de dinero para repartir, pero si este dinero no es usado con rapidez y aprobado, ese dinero va a desaparecer. La mejor forma de explicarle esto a la comunidad es la primera persona, o va a ser la primera first come, first served, que son las personas que se acerquen primero van a tener acceso a este dinero. Lo que te puedo decir es que hay una cantidad suficiente para mover cientos de familias en casa. Hay que ponerse activos entonces, comunicarse ya sea con Fifth Third Bank o también con la agencia de vivienda del condado Collier, en donde ellos manejan el programa porque se lleva de las dos formas paralelas. Fifth Third Bank como institución financiera que está dispuesta a financiar el resto de la hipoteca, y por otro lado la agencia de vivienda en el condado Collier, que también ofrece esta modalidad de préstamo. Correcto. La agencia los va a remitir a una institución financiera, las cuales estamos participando en el programa, y es el Collier Housing Authority, que está en el edificio H del complejo gubernamental. Reflexión para nuestros televidentes: ¿hay recursos para encontrar ayuda con la cuota inicial? Definitivamente, hay recursos y los bancos queremos prestar. Brevemente, cuando hablamos de que es la primera casa, también una persona que haya perdido su propiedad 3 años atrás, ¿podría calificar dentro de esta modalidad de recibir ayuda para quedarse con una casa? Mientras califique bajo la definición, absolutamente sí. La persona, el concepto es la persona no tiene que haber tenido propiedad en los últimos 3 años, no haber aparecido en la escritura pública de una casa en los últimos 3 años. Si a lo mejor perdieron su casa 3 años atrás, pues ahora se convierten una vez más en primeros compradores y pueden quedarse con esta ayuda del gobierno. La información y esta entrevista estará disponible por medio de nuestro sitio en internet. Visite ahora mismo delatinos.tv, donde siempre hay recursos de interés. Gracias, Miguel. Gracias. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario. Goodwill del suroeste de la Florida programa una feria de trabajo para esta semana. La actividad está prevista para este jueves 14 de junio entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Se buscan candidatos para 20 puestos de trabajo. Los interesados deben llegar a Calvary Chapel Gulf Coast en el 20991 en Three Oaks Boulevard en Estero. Se recibirán aplicaciones desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Al regresar de la pausa comercial, Julia se fue a Goodwill, hablando de Goodwill, y se fumó. Ella nos trae sus recomendaciones de regalos y tesoros para festejar a papá. Mark Anthony alza la voz y quiere que todos sigamos su ejemplo. ¿De qué se trata? Se lo contamos cuando también le informemos qué dijo Silvia Pinal sobre algo muy importante en referencia a la condición de su hija.
y conozca 5 infaltables pasos para garantizar que la piel se mantenga en excelentes condiciones. Ya regresamos con más.